ya con que la persona tiene problemas de olvido y es Alzheimer, que lo vamos a ver luego, pero hay muchas personas mayores que están cursando, están iniciando un trastorno neurocognitivo de etiología frontotemporal, de etiología o causa frontotemporal, ¿ya? El lóbulo frontal es este lóbulo que todos los seres humanos, todas las personas tenemos aquí adelante, que nos diferencia de los animales. Por eso nosotros, algunos, más las mujeres que los hombres, dicen, somos más pensantes, evaluamos consecuencias, somos más detallistas, ¿ya? Nuestra conducta la adecuamos a lo que socialmente es aceptable y a lo que no, ¿ya? Podemos reconocer emociones, por ejemplo, yo puedo reconocer algunas caras acá media ahí, ¿sí? Otras más quizás conectadas, algunas ahí durmiendo quizás por la hora, ¿ya? Pero eso hace el lóbulo frontal. Ya nos diferencia, como decía, de los animales. Los animales actúan por instinto, ¿cierto? Ellos no evalúan consecuencias, van y atacan. Entonces, tenemos una persona mayor que empieza con afectación en lo que yo les decía, el dominio de la cognición social. Entonces, tengo una persona que en su vida nunca dijo un garabato y ahora se lo dice todo, ¿ya? Tengo una persona que está más sexualizada, que quizás ahí está buscando polola, baja Tinder ahí. Y nosotros, ojo ahí también, porque los estereotipos, los mitos, los prejuicios asociados a la adultez mayor, ya de que el viejo verde, quizás, la sugar mami, sugar daddy, y todo eso, y puede ser que la persona esté debutando con una demencia frontotemporal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta demencia o este trastorno neurocognitivo, al comienzo hay ausencia relativa de los problemas de memoria. Entonces la persona se va a acordar de todo, con detalle, pero como les decía, va a generar una variante en su comportamiento y va a estar más desinhibida, va a tener una conducta sexualizada, va a tener conductas estereotipadas, que son conductas repetitivas, ¿ya? Se va a volver más agresivo, va a tener quizás cambios en sus hábitos de alimentación. Una persona que nunca le gustaban las cosas dulces, ahora quiere comerse todas las cosas dulces, ¿ya? Va a haber una despreocupación por su higiene personal quizás también. Entonces, todo lo que genere un cambio de conducta en la persona, hay que poner ojo. Y además, esta variante o este trastorno neurocognitivo a causa de la parte frontal, ¿ya? También puede debutar con problemas de lenguaje. Entonces, como les decía, este fenómeno de la punta de la lengua también quizás puede ser a causa de afectación en el lóbulo frontal. Una persona entonces que quizás ahora está hablando menos, se le está olvidando nominar los objetos, le cuesta entender las cosas cuando yo les digo. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje también hay que tener ojo. No es solamente los problemas de olvido, los trastornos neurocognitivos. Existen muchos trastornos neurocognitivos más allá del Alzheimer, que vamos a ver ahora. Que el Alzheimer tiene que ver, que es la causa más común, ¿cierto? Y tiene que ver con esta degeneración de las neuronas a nivel del hipocampo. Me están cortando. Vamos a la hora. Ya, el Alzheimer entonces tiene que ver con esta degeneración de neuronas, esta pérdida de neuronas, o se empiezan a apagar las neuronas, no empiezan a funcionar como antes, en el hipocampo. Ya vimos que el vascular va a depender de en dónde fue el accidente cerebrovascular, el frontal tiene que ver con la parte frontal, pero el Alzheimer tiene que ver en el hipocampo, empieza esta alteración a nivel neuronal. Y el hipocampo es la parte del cerebro encargada de generar nuevos aprendizajes o nuevas memorias. Entonces yo tengo una persona que empieza a tener estos problemas de olvidos recientes, que se le olvidó qué comió ayer o qué hizo la semana pasada, se le empiezan estos olvidos que afectan sus actividades de la vida instrumental, se le olvida tomar los fármacos, se le olvida que fue al súper y tenía que comprar 2 kilos de arroz y se le olvidó. Entonces esos son los olvidos que hay que tener ojo. ¿Ya? Y que puede dar indicios de que puede quizás debutar o progresar a una enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, a muy grandes rasgos, tiene que ver, como les decía, con esta degeneración de neuronas en el hipocampo y es por una acumulación
de estas placas amiloides y de una degeneración neurofibrilar, ¿ya? O sea, en palabras más básicas, tiene que ver con que se empiezan a juntar unas proteínas que son tóxicas para la parte cerebral. Se está estudiando de que una de las principales causas del Alzheimer tiene que ver con cambios en los genes, ¿ya? Por eso vuelvo a insistir en la importancia de mantener todos estos factores de riesgo controlados, ¿ya? Y además también que hay causas hereditarias, o sea que si yo tengo un familiar en primero o segundo grado que tuvo una enfermedad de Alzheimer, también hay un factor de riesgo a que yo pueda desarrollarlo. En la enfermedad de Alzheimer y en todos los otros trastornos neurocognitivos fuimos viendo de que todos van a debutar de manera distinta. Ya no solamente es problema de memoria, pero no quiere decir que si en la enfermedad de Alzheimer parte o debuta con problemas de memoria, como esto va progresando, no quiere decir que en 2, 3, 4 años más no vaya a tener problemas en el lenguaje, en la cognición social, porque como les dije, todos los trastornos neurocognitivos van progresando con el tiempo. Entonces, si empezó a afectar la memoria en el hipocampo, a medida que pase el tiempo, también quizás va a llegar una afectación frontal y van a aparecer otros síntomas como agresividad, ya van a aparecer conductas sexualizadas, la persona quizás se va a empezar a masturbar, a sacar la ropa, todo eso puede aparecer en todos los trastornos neurocognitivos. Y lo que comúnmente pasa también en la enfermedad de Alzheimer son los síntomas psicóticos, las alucinaciones que las vimos, ¿cierto?, en la enfermedad de Parkinson, en el trastorno neurocognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson y en la asociada a los cuerpos de Lewy. La alucinación es estas percepciones que yo tengo por los sentidos en las que las personas escuchan cosas, ven, huelen cosas, ¿ya? Porque las alucinaciones van más allá de las visuales, todo lo que tenga que ver con los sentidos. Y también surgen los delirios, o sea, estas creencias o pensamientos falsos, los delirios paranoides por lo general en personas con Alzheimer, de que me están robando, que me quieren pegar, que se quedan con mi pensión, ¿ya? Entonces, esos son delirios paranoides, muy común en la enfermedad de Alzheimer. Delirios paranoides, alucinaciones visuales, muy común en la enfermedad de Parkinson y por cuerpos de Lewy. Ambas, ¿ya? Hay que entender que no es la persona que quiera hablar o que ay, ya déjalo, sí, está alucinando, no, es su trastorno neurocognitivo, porque hay una afectación, como les decía, a nivel del cerebro, ¿ya? Para ellos esa es la realidad. Aunque yo no vea al niño, al elefante que pasa por ahí, que me dice, para ellos es 100% real, es apodíptica, como se dice, incorregible, o sea, yo por más que le diga que no está ahí, la persona lo ve. Entonces, la regla de oro en cualquiera de los trastornos neurocognitivos para un síntoma psicótico es no contradecir. O sea, yo lo veo y ahí está el elefante, ¿ya? Y lo importante también, porque no basta solo con decirle a la persona, ah, sí, está el elefante ahí. Lo importante también para que la persona vaya disminuyendo su agitación, su ansiedad, porque estos delirios para las personas también son molestos. Entonces, uno tiene que indagar en el delirio. Yo a veces digo, uno como que se vuelve mentiroso ahí también porque, ya, sí, no, sí está ahí el elefante, sí, está ahí el niño, pero uno tiene que preguntarle a la persona, ¿y qué te dice el niño? ¿Y cómo es? ¿Y qué quiere? ¿Ya? Entrar un poco en ese juego y eso se llama manejo conductual de los síntomas psicóticos, ¿ya? Ahora, esto va a resultar en etapas un poco más iniciales, porque por eso también es importante que la persona mantenga sus controles de salud al día para que en algún momento quizás ya con este manejo conductual a mí no me va a bastar y yo voy a necesitar de algún fármaco antipsicótico que disminuya la frecuencia y la severidad de estos síntomas psicóticos. Otros trastornos, también otros síntomas que pueden aparecer, estamos viendo la enfermedad de Alzheimer, pero como les decía, pueden aparecer en cualquiera de los trastornos neurocognitivos, tiene que ver con los trastornos del sueño, ¿ya? Hay una alteración en este reloj biológico y las personas empiezan a dormir en el día y en la noche empiezan a hacer sus actividades y se ponen más agresivas, pero es importante igual ahí establecer rutinas que favorezcan la higiene del sueño, no dar líquidos té, café, ya que son un poco más diuréticos, después de las 7 de la tarde hay que intentar evitarlo, ¿ya? Evitar discutir planes para el día siguiente, o sea, si yo tengo una persona con un trastorno neurocognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer
Yo no saco nada con decirle mañana tienes hora con el doctor y nos vamos a ir a las 10, porque eso solamente va a generar mayor ansiedad en la persona. Entonces, claro, hay que anticiparlos, pero se recomienda que sea durante el mismo día. ¿Ya? O sea, si tengo hora a las 10, ya yo me levanto temprano y durante ese lapsus yo voy anticipando a la persona. Pero si lo hago con anterioridad, solo voy a generar mayor ansiedad. Hay que pensar que tienen dificultades también para poder ya manejar sus emociones, sus sentimientos, por esta afectación en la cognición social. Las conductas sexualizadas, que también pueden ocurrir cuando ya hay afectación del lóbulo frontal, como les decía, pues quizás se pueden sacar la ropa, pueden empezar a masturbarse ya, o tener ahí piropos a las personas que pasan, muchas veces subidos de tonos también, pero hay que evitar reaccionar de manera exagerada. Y como les vuelvo a decir, hay que entender que es parte de su trastorno neurocognitivo el que está haciendo que la persona se comporte así. Y acá es muy importante también en los trastornos neurocognitivos tratar de distraer a la persona y sobre todo estos síntomas a veces se presentan por aburrimiento o porque hay algo que les incomoda en la vestimenta y ellos no lo pueden verbalizar, y el trabajo de los TO, de los terapeutas ocupacionales, es primordial. Ellos hacen adaptaciones también y hacen ayudas técnicas, pero también en las vestimentas, ¿ya? O incluso hay adaptaciones de bajo costo que ustedes como cuidadores, como familiares también pueden hacer, ¿ya? Evitar los cierres, evitar los polerones con cierre también y quizás como tipo canguro. Hay pantalones que para evitar que se los bajen, le hacen las adecuaciones y se abrochan atrás. Entonces todas esas son cosas que igual ahí sustentado con un profesional terapeuta ocupacional, que es el más idóneo también para que pueda hacer estas adecuaciones. Y los síntomas depresivos y ansiosos, que por ahí igual escuchan una pregunta con respecto a que una persona no quería comer, ¿cierto? Es importante también, aunque la persona tenga un trastorno neurocognitivo, nunca minimizar sus preocupaciones y sus sentimientos, sus emociones, ¿ya? O sea, siempre validar, siempre escuchar, siempre contener. Como dijo el Kine, no estamos tratando con un mueble, no porque la persona se le olvide lo que yo le vaya a decir, en un rato más yo voy a negar que se siente quizás triste, angustiado. En etapas iniciales de los trastornos neurocognitivos las personas se dan cuenta de estas pérdidas de memoria o de afectación. Entonces para ello igual se genera esta frustración. Y es importante también acompañar y siempre también consultar con un profesional de salud mental. Y por último, ya para ir finalizando, recordar que los olvidos no siempre van a ser normales, ¿ya? Hay olvidos que, sobre todo los olvidos que afectan la actividad de la vida diaria, hay que poner ojo y hay que evaluar. Es importante que la persona mayor tenga sus controles al día, sobre todo en el consultorio, ¿ya? En el consultorio son los principales encargados, los médicos y sobre todo las enfermeras también cuando aplican el EMPAM, esta evaluación de medicina preventiva que se hace a los adultos mayores una vez al año. Se aplica una escala cognitiva, el mini mental, y ahí ese va a ser el clave que a la enfermera le va a decir si es que la persona va a ingresar al GES o no. ¿Ya? Entonces es lo más a mano que se puede tener desde la atención primaria de salud, pero siempre también la recomendación, en la medida de lo posible, buscar ayuda también de manera particular si es que se tienen las redes, acudir a algún neurólogo que es el médico encargado y especialista también en generar estas evaluaciones y diagnósticos y obtener un tratamiento adecuado, ¿ya? Y lo más importante, y me imagino que también por eso están acá educándose y aprendiendo también y cómo poder manejar, importante preocuparse de la salud mental del cuidador. Ya, o sea, responsabilizarse de una persona a nivel físico y también tener que lidiar con todos los cambios cognitivos es muy desgastante. ¿Ya? Y dentro del GES 85 también no solo está para la persona mayor, también está atención de salud mental para el cuidador. Así que a poner ojo ahí y espero que toda esta información les haya servido. Cualquier duda, consulta ahí, un ratito nos encontramos. Muchas gracias.